¿Qué tal, Handyman? ¿Cómo estás? Hoy te traigo un escritorio. Sí, pero no uno normal. Este es el de FlexiSport, un escritorio motorizado. Bueno, en este vídeo voy a hacer un desempaquetado y montaje del producto para que veas cómo se hace. Además, con unas tomas cercanas del vídeo voy a tratar de enseñarte la calidad tan grande que tiene y por supuesto el funcionamiento. Te puedo adelantar, por ejemplo, que tiene display, memoria y bloqueo de niños. Yo, cuando FlexiSport se puso en contacto conmigo y me enseñó su producto, inmediatamente dije que sí porque quería traerlo aquí al canal para que tú lo vieses. Si tienes niños o un despacho, seguro que cuando termine este vídeo haré uno como este. Comenzamos. El escritorio lo he recibido en dos paquetes. Este, que es donde vienen todos los herrajes y mecanismos, y uno más grande, que es donde viene el tablero. Bien, todo esto es lo que te trae dicha caja. Como puedes observar, una de las patas ya viene con el motor incorporado. El tema de tornillería viene muy bien explicado en una bolsa por letras y el libro de instrucciones igual. Todo muy bien explicado con unas imágenes que te resultará muy fácil montarlo. Además, como puedes observar en estas tomas de cerca, el material y la electrónica es de altísima calidad, con lo cual no vas a tener ningún problema a la hora del montaje. Este es el travesaño extensible que une ambas patas. Para su montaje hay que aflojarle los 4 tornillos. Cuatro tornillos como este unen el travesaño a las patas. Unidas ambas patas y con el travesaño flojo, voy a instalar el eje del motor. Este, como puedes ver, también es extensible gracias a esta gran tuerca de plástico que lleva. Una vez que ya lo tenemos encajado tanto en el motor como en el rodamiento que lleva la otra pata, atornillamos un pequeño tornillo que va en el motor para dejarlo fijado. También apretamos provisionalmente esta tuerca y los tornillos del travesaño, porque luego posteriormente hay que darle totalmente la vuelta a las patas. Y ahora giramos suavemente el motor en sentido horario hasta que el tornillo esté en una posición cómoda para su apriete. Y antes de girar la estructura, voy a colocar los soportes para el tablero. Ahora voy a abrir la otra caja. En ella viene el tablero y el color que me han mandado es muy bonito. El tablero ya viene con los orificios prefabricados. De esta forma vamos a unir ambas partes de una manera muy fácil. Y ahora, para atornillar en su sitio nuestro herraje, tenemos que aflojar los tornillos del travesaño extensible y la tuerca del eje extensible del motor. Una vez que ya lo tenemos aflojado y el herraje colocado en su sitio, lo único que nos quedaría sería colocar los tornillos y apretarlos. Colocamos la base para el transformador y seguidamente atornillamos el teclado. Y ahora sí, llega el momento de apretar los tornillos de la barra extensible y la tuerca del eje extensible del motor.
Colocamos el transformador en su sitio y las dos tapas protectoras para el eje del motor. Y ahora vamos a hacer la conexión eléctrica. Es bastante fácil porque vienen 3 cables y cada uno con diferentes conectores en sus puntas. De esta manera no nos podemos equivocar. Conectamos la salida del transformador al teclado, la entrada de corriente al transformador y por último el cable del motor al teclado y ya tenemos la conexión hecha. Y como último detalle, antes de enseñaros su funcionamiento, las 4 patas son regulables. Y ahora sí, ha llegado el momento de hacerlo funcionar y que veas esta maravilla, lo bien que va. Su funcionamiento es muy fácil. Con las teclas manuales de subir o bajar podemos seleccionar la altura que queramos. En el display nos la va marcando en centímetros y en metros. Una vez que tenemos la altura deseada, pulsamos uno de los botones del 1 al 4 durante 3 segundos y dicha altura se memoriza. De esta manera, la próxima vez que queramos dicha altura solo tenemos que pulsar el botón de la memoria y él automáticamente la elige. Bueno, espero que te haya gustado mucho este escritorio que he traído para que tú lo puedas ver. No sé si lo conocías. Y nada, como siempre, te doy las gracias por ver uno de mis vídeos y espero que te suscribas a mi canal. Adiós.